Cuando existe una relación estrecha y duradera entre Dios y sus hijos, su pueblo, entonces, solo entonces, se dará la relación unos a otros. Y esto es lo que trae la unidad en el Espíritu, en que todos podemos cantar: ven a la iglesia conmigo, ven a adorar al Señor. No hay sitio sobre esta tierra más hermoso que la casa de nuestro Dios. Por eso el salmista dice que es mejor estar en los atrios de la casa del Señor un día solamente que 1000 fuera de ellos. Para nosotros muchas veces queremos estar 1000 y estar un día. Pero qué bueno que podamos estar todos los días posibles. Dios, hermanos, nos invita a tener esa comunión con Él, pero también a tener esa comunión unos a otros. Recuerden pues el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa unión, tanto de Dios como también para con tu prójimo, es importante en nuestra vida cristiana para poder vivir en la unidad del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, ahora sí en la pantalla podemos leer, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tú y yo fuimos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. No es si quieres, si estás aquí, Dios ha hecho un llamamiento, un llamado hacia ti para tener comunión, tener ese vínculo, tener esa relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: juntos, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. Tengáis comunión con nosotros, unos a otros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, la comunión verdadera es con Dios directamente, aun cuando te estés relacionando con tu prójimo. Tener comunión con Dios, hermanos, no es tarea fácil. ¿Por qué creen que nuestra iglesia no está lleno en todas las actividades? Porque no es una tarea fácil tener comunión con Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas horas oran diario? Me van a decir: ay, hermano, si apenas 5 minutos y ya se me acabó. ¿Por qué es difícil tener comunión con Dios? ¿Cuántos capítulos lees diario de la palabra del Señor? Ay, si solamente apenas cuando voy al templo los domingos leo la Biblia. Entonces, es difícil tener esa comunión con el Señor. Pero tener comunión unos con otros es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, pecadores. Y que para mí lo que yo pienso que es correcto, para ti no es correcto. Y entonces, en vez de tener un acercamiento, se provoca un distanciamiento. Nos distanciamos. Y no hay comunión. Por eso, número 1, hermanos, 3 cosas quiero enseñarles. Número 1, la unidad requiere esfuerzo. La unidad requiere esfuerzo de ti. Y tienes que verlo de forma personal. La unidad requiere esfuerzo de ti, de forma personal. Porque muchas veces tú estás pensando: hasta que Él venga, es que Él tiene que cambiar.
¿Qué nos dice Juan? Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Juntos en la pantalla dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. Dicho de otra manera, porque dice, mentimos. No tenemos comunión con Dios cuando nosotros estamos en tinieblas. Y si estamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Pero hermoso es el versículo 7 que nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso es lo importante, la importancia de tener esa comunión con Dios para poder tener comunión unos con otros. Y cuando tenemos comunión unos con otros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque en esa comunión que yo tengo con los demás, me hace acreedor al perdón del Señor. ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que si tú no aprendes a perdonar y no te esfuerzas por perdonar a tu prójimo, no eres perdonado. No estás en luz. Y si no estás en luz, entonces estás en pecado. No hay comunión. Y si no estás en luz, no hay perdón para tu vida. ¿Hasta cuándo tenemos el perdón? Cuando salimos a la luz. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para tener comunión con Dios, hermanos, necesitamos apartarnos del pecado. ¿Creen que es pecado criticar? ¿Criticarnos unos a otros? ¿Creen que es pecado juzgarnos unos a otros? ¿Creen que es pecado menospreciarnos? ¿Creen que es pecado murmurar? ¿Creen que es pecado hablar mal del prójimo? ¿Creen que estas acciones ayudan a tener comunión con Dios y los unos a los otros? Ya no vi la asistencia con la cabeza. Estas acciones, hermanos, criticar, juzgar, menospreciar, murmurar, hablar mal del prójimo, ¿ayuda a tener una comunión verdadera con Dios y con nuestro prójimo? Definitivamente no. Cuando estas acciones están en nuestra vida, hermanos, estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas. Y si estamos en tinieblas, no estamos practicando la verdad. Pero si andamos con Cristo, andamos en la luz, entonces podemos tener comunión con Dios y con nuestro prójimo. Y tenemos la bendición de ser perdonados porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa qué pecado hayamos cometido, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El apóstol Pablo nos exhorta a esforzarnos a mantener la unidad del Espíritu. Como les dije, esto no es fácil. Esto requiere esfuerzo. Si fuese fácil, Pablo no escribiría. Jesús no oraría en la oración intercesoria. Juan capítulo 17. No es fácil, es difícil. Por eso requiere esfuerzo. Dice solícitos. Esto es esfuerzo. Y esto, hermanos, nos muestra que la desunión es un problema continuo, por lo que requiere paciencia y tolerancia. La desunión es un problema continuo de nosotros los seres humanos y de nosotros los cristianos. Por eso se requiere de ese esfuerzo, de esa paciencia, pero también de la tolerancia. ¿Quién imaginaría
que la celebración de la comunión, la cena del Señor, ocasionaría un problema en la iglesia, como pasó en Corinto. Pero ¿cómo? Si vamos a participar de la cena del Señor, ¿por qué vamos a estar separados? Y para tu entendimiento, en tu mente, en tu ser, no cabe entenderlo, no puedes entenderlo, eso es imposible. Pero sí pasa, hermanos. Y con algo que tenemos aquí servido, con algo que no debería traer diferencia, no debería traer división, no debería aislarnos los unos a los otros, pero eso ha sido ocasión. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al versículo 20, allá en la pantalla, dice la palabra del Señor, leemos juntos. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se haga manifiesto. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es el comer la cena del Señor. ¿Se dan cuenta que algo tan especial causa división en la iglesia? ¿Qué dirían ustedes si hoy le hubiese yo dicho a los diáconos, no quiero copitas, no sirvan las copitas, no las llenen, póngame una copa grande? Y les distribuimos el pan. Y les digo, ahora sí, hagan fila y vengan y remojen su panecito en el jugo de uva. ¿Cuál sería su reacción? Digo, cuando sale ya del templo, estando aquí no van a decir nada. ¿Cuál sería su reacción? ¿Está mal? Y me empiezan a señalar por qué está mal. Y yo les digo, están equivocados, es correcto. Son formas litúrgicas que podemos usar para celebrar la comunión y no estar en la monotonía. Pero ¿cuántos de nosotros dirían, está mal hacerlo? Cuando yo estuve en el seminario hace algunos años atrás, nuestros maestros nos decían, hay lugares donde no va a haber jugo de uva, hay lugares donde no va a haber pan. Y entonces tienen que usar lo que usan ellos, lo que tienen ellos. ¿Y qué es lo que tienen ellos? Tortilla y café. Y aquí en nuestro contexto de Oaxaca, eso no falla en ninguna comunidad. Pero no vamos a querer remojar una tlayuda en la copita. Pero si lo hacemos, muchas veces eso sería un problema para algunas personas porque piensan que eso es incorrecto. Y les digo nuevamente, eso es lo que pasó en la iglesia de Corinto. Nuestra mente está hecha de una manera en la cual nosotros juzgamos si está bien o está mal, cuando no analizamos realmente lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. No les voy a dar tortilla, hermano. Aquí sí conseguimos el pan. Jesús conocía la inclinación del ser humano por su pecado. Por eso Él ora pidiendo la unidad en su iglesia. El pecado hace que el ser humano actúe siempre a la defensiva. Constantemente escuchamos expresiones. Yo no sé ustedes, pero hay veces yo voy a algún lugar que no he frecuentado por mucho tiempo y escucho que me dicen, qué milagro que viniste. Y cuando te dicen eso, ¿cómo te sientes? ¿Halagado? Y después nos dicen otras expresiones. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos visitas. Otra expresión que podemos ver, a ver si nos acompañas más seguido. Y vemos que todo tiene un sentido negativo.
No es un sentido positivo, sino es una acción negativa del corazón. ¿Por qué no mejor cambiamos la expresión y le decimos, gracias a Dios que estás con nosotros? ¿Hay algo en que te pueda servir? ¿Hay alguna necesidad que requieras apoyo en oración? Y oremos por la persona. Pero somos muy dados siempre a lo negativo por el pecado que está en nosotros, no lo podemos desprender totalmente. Para Jesús, hermanos, la unidad es importante, por lo cual ora pidiendo que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Juan capítulo 17, versículo 20 al versículo 23. Juntos allá en la pantalla dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesús está preocupado por la unidad de su pueblo. No tan solamente de una iglesia local, sino de la unidad de su pueblo. Y Él dice, no solamente ruego por estos, también por los que han de creer. Y ahí estamos nosotros. El Señor estaba orando por nosotros, porque también nosotros íbamos a creer y ya creímos. Pero hay otros que todavía van a creer y el Señor también ha orado para que los que ya creímos y los que vayan a creer podamos ser uno y buscar siempre esa unidad. Dice la palabra, el versículo 22, la gloria que tú me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben que uno de los testimonios poderosos del crecimiento de la iglesia en la fe en Jesucristo es la unidad? Cuando la iglesia está unida, trabaja unida. Pero cuando cosas buenas nos separan, nos desunen, nos aíslan, no es buen testimonio. Número 2. La unidad de la iglesia es un testimonio evangelístico poderoso. La unidad de la iglesia es un testimonio evangelístico poderoso. Vivimos en una sociedad que se está cayendo a pedazos. Y esta sociedad necesita ver a personas que tienen comunión unos con otras, que están unidos, que están reconciliados con Dios y también los unos con los otros. No es posible, hermano, hermana, que tú invites a alguien a la casa de Dios, pero le anticipes primero y le digas, te voy a decir con quién no te vas a juntar. Te voy a decir a quién no le vas a hablar. Y mira, a estos hermanos no le hables. A estos otros, sí, ellos son muy buena onda. Pero a estos no. ¿Cuál es el testimonio? Un testimonio equivocado. O tal vez no se lo digas a las personas, pero las personas se dan cuenta que tú no puedes ver a alguien de la iglesia. Y el testimonio no es correcto. Una iglesia unida, hermanos, concentra su atención y energías en metas compartidas. Hay un beneficio mutuo. Cuando estamos unidos hay un beneficio mutuo. Ambos saben hacia dónde van, hacia dónde vamos. Ambos se enfocan a la meta. Y no importa que tengamos tropiezos, que alguien tenga un tropiezo, eso no quiere decir que yo lo deje, lo abandone, lo señale, sino debo de amarlo. Si yo cometo tropiezo, si yo me tropiezo, caigo, no por eso tengo que apartarme de la iglesia,
sino tengo que estar en la iglesia, porque la iglesia es la que me va a ayudar a salir adelante. Bueno, eso es lo que yo creo. La iglesia debe ayudarnos a salir adelante de ese tropezón, de esa caída que tuvimos. Quiero que vean un video de los remeros. Veamos un ejemplo de Sandra Pineiro. Y es una competencia en grupo. Honuntza, ezin kamarak ez du ematen justu hortxe kokatuta dagoelako. Begira Sandra Pineiro galiziarraren etxipena, ez da, izugarria. Katamaraneko iruditu ikusten toleterik baute duenez, iruditu lesio egiten. Zuloa, Toletera ikusten da, Mikel. toletera bai, baina Toleteraren osorik ezin ertza ikusten da. ertza bakarrik ikusten da. Abantalari eusten ari zaio, Bai, dola, gaina. Ez toletea falta du. Falta da, Toletea hor bai, falta. horti bai. Horti bai. Bueno, hau ere gertatu dite baita. Bai. Zortzi segunduko errenta, arraunlari bat gutxiago, lanerako, lan. Oso estropada txalogarria, arraunlari guztiena, baina arraundi gabe aritu den Sandra Piñeiroren Gabea zekinua, benetan Jamakotan aipagarria, ezinik. txipena jota, eta itziarro lasa gaztitan aleta gireren desarkada beraren. Gogorra egoera berarentzat ere, herria, zuaitere egokitu egin behar, eta iruditzen zait hor egongo dela estropalaririk, horren berri izan ez duenik estropala. Les pregunto, hermanos, ¿cuántas competidoras habían en la balsa, en la lancha, en el bote? ¿No se dieron cuenta de eso? Para eso les pasé el video. No, eso no es lo importante. Gracias. Lo importante es que eran muchas. Eran como 10, 11. Pero no importa el número. Así somos en la iglesia. Somos muchos. De repente alguien va a tener un problema. Alguien va a fallar. ¿Qué le pasó a Sandra? Se le quebró el remo. Y en ese momento ella tiene que decidir qué hace. Pero está marchando con todo el grupo. Están navegando con todo el equipo. Y dicen los coach que el que tiene un problema así puede tomar decisiones de decir, o trata de evitar más peso en la embarcación y se lanza al agua para que sus compañeros sigan. Solamente que esto traerá un problema de desequilibrio. Pero Sandra en ese momento tiene que saber qué hacer. No tiene remo, pero ella tiene que hacer lo que ha hecho en su entrenamiento, aún sin remo. Y entonces ella, ven que hasta parece que está jugando y se impulsa y sigue a su entrenador que está allí, su capitán que está allí enfrente. Y escucharon unas voces, es la voz del que estaba de azul, de la que estaba de azul, gritándoles qué tenían que hacer. Les daba las indicaciones y los demás, y Sandra seguía sin remo. Y tú dices, está jugando. No, el movimiento ayudaba a moverse la embarcación. Su movimiento, su peso lo mantenía equilibrado. Y gana. ¿Y qué hace su capitán? Cuando termina, cuando llegan a la meta, cuando ya ganan. Pero ¿cómo te atreviste a romper tu remo? No, lo abraza. Porque todos podemos tener algún error en la vida. Y eso es lo que necesitamos, la unidad en la iglesia. No señalar los errores, al contrario, corregirlos sí, pero abrazar a aquel que necesita. ¿Vieron la cara de Sandra cuando terminó la carrera? Estaba desanimada, molesta consigo. No esperó que lo abracen, ella a lo mejor estaba esperando que le reclamen. Pero después cuando la abrazan, sonríe.
Amados hermanos y hermanas, como iglesia, debemos siempre saber hacia dónde estamos yendo. Y no importa que alguien en un momento dado tenga algún tropiezo, sino tenemos que ayudarlo a seguir adelante. Y si yo tengo el tropiezo, no tengo que aislarme de la iglesia. No tengo que abandonar la iglesia, sino que al contrario, tengo que seguir luchando con la iglesia, aún con mi problema. Entonces, podemos llegar seguros. Cuando la iglesia trabaja unida, el trabajo se vuelve más fácil y es más eficaz porque todos van hacia la misma dirección. Y esto conviene a la iglesia en un contexto seguro. ¿Saben ustedes hacia dónde vamos como iglesia? ¿Saben cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Saben qué queremos alcanzar como iglesia? Entonces tenemos que trabajar juntos para lograr alcanzar esas metas. Cuando empezamos, hermanos, a caminar juntos hacia la misma dirección, haciendo la voluntad de Dios, no nos sorprenda que el enemigo, el diablo, Satanás, obrará para destruir la unidad de la iglesia. No te sorprenda. Tal vez tú tropezaste, pero seguiste y el diablo va a tratar de zarandearte, desanimarte, ahuyentarte. Siempre yo digo, el problema no son las personas, es quién maneja a esas personas. Y pueden ser desde demonios en un nivel hasta diferentes niveles espirituales. Así que no te sorprenda, tú trata siempre de mantener esa unidad, de seguir hacia adelante. No te desanimes. La unidad en la iglesia, hermanos, es una acción fundamental del Espíritu Santo. Cuando estamos en comunión con Él, hace que seamos tolerantes, que seamos pacientes, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Hace que seamos pacientes, porque amamos a los demás, aun cuando se convierten en enemigos. Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos hace crecer en esa comunión unos con otros. Número 3, el Espíritu Santo nos hace conocer a Jesús para crecer en unidad. El Espíritu Santo nos hace conocer más a Jesús para crecer en unidad. Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu conocimiento siempre debe ser transformado para ser mejor. Y yo se los digo de diferentes formas. Como sociedad hemos sido transformados. Y en la sociedad, en la transformación que hemos sufrido, no nos quejamos. Pero ¿cómo nos quejamos en la iglesia cuando buscamos la transformación? Te pregunto, hermano, hermana, cuando tú usabas la máquina de escribir, fuiste transformado a través de la tecnología y ahora tienes un aparatito de estos. Y ya no te duelen los dedos, porque simplemente es leve, ya no tienes que empujar la tecla. Yo sé que muchas veces fue incómodo para ti, porque no estabas acostumbrado. Hoy manejas una computadora. Fuiste transformado. ¿Mejoró tu trabajo o no mejoró? Tú dices, al principio no, pero ahora sí, porque no le agarrabas. Somos transformados en cosas que usamos a diario. Y no nos quejamos, no tenemos mayor queja en ello. Pero muchas veces en las cosas triviales de la iglesia, en la transformación, es donde tenemos desunión. Y decimos, pero es que lo hemos hecho así. Yo te digo, sigue con tu máquina entonces. Con esa, no dejabas dormir a los que estaban en casa cuando trabajabas en la noche.
Bueno, para trasladarte de un lugar a otro, tenías que caminar. ¿Y cuántos no caminamos kilómetros para llegar a un lugar? Pero de repente apareció aquel vehículo con 4 ruedas y tú dices, me subo en él. Y no tuviste mayor resistencia. Dices, híjole, cuando yo me iba, caminaba yo 10 kilómetros, tardaba yo caminando 4 horas. Ahora en 10 minutos ya estoy allá. Una transformación. Eso es crecimiento en la vida de la iglesia. Conocer más a Jesús, conocer más de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hizo? Nos va a ayudar al crecimiento, a salir adelante, a ser más poderosos en lo que estamos haciendo porque Él está con nosotros. Por eso debemos conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Debemos tener un conocimiento más amplio de quién es Él, qué es lo que hizo. Cuán importante es crecer, hermanos, en el conocimiento de Jesús. No solamente es tenerlo aquí en la mente, porque todos nosotros sabemos este texto siguiente. Digo, los que hemos pasado en escuela dominical, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Juntos dice en la pantalla. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Dice, antes bien, creced en la gracia que he estado hablando y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te conformes con lo que tienes solamente. Crece, lee, investiga correctamente. ¿Saben que no todas las páginas son buenas de las que encontramos en internet? No te dejes llevar por el primer comentario. Hay muchas páginas que no son de confianza. Que a alguien se le ocurrió escribir, lo escribió, lo subió y lo publicó y ya estuvo. Tú lo encuentras allá. Y piensas que como está en internet, entonces es lo máximo. No. Tienes que aplicar todo lo que te han enseñado en la escuela para saber si es verdad o no es verdad. Eso tiene que ser a través del conocimiento que tú has adquirido. En el versículo 17, la preocupación de Pedro es que no seamos arrastrados por el error de los inicuos y caer de nuestra firmeza. No seamos arrastrados por el error de los inicuos y caer de nuestra firmeza. Por eso él dice, crezcan en la gracia y el conocimiento. Los errores que cometemos por falta de conocimiento, hermanos, conocimiento de la palabra de Jesús, es porque nosotros no buscamos conocer más a Jesús. Cualquier doctrina que aparece por allí ya la vamos siguiendo y decimos, esta es la verdadera. Ahora sí ya conocí la luz. Eso es por falta de conocimiento. Debemos conocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y que realmente es el único camino para llegar al Padre. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Él quiere que conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Libres de las prisiones del diablo. Libres de costumbres. Libres de tradiciones religiosas. Libres de mentiras. Y de muchas otras cosas más. Juan capítulo 16, versículo 13, el versículo 14. Ahí en la pantalla juntos dice, vamos a ponernos de pie y leemos este versículo. Ya vamos a terminar. 2 horas más y nos vamos. Juntos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que lo oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir, y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sentados, hermanos. Cuando venga el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Dice la palabra, Él os guiará a toda la verdad. Y después nos dice, os hará saber las cosas que habrán de venir.
Y después el versículo 14 nos dice, os lo hará saber. Os lo hará saber. Él es nuestro maestro. Ustedes saben que el que inspiró las escrituras de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no lo consultamos a él? ¿Qué quisiste decir aquí? Ayúdame a entender esto porque no lo entiendo. No sé por qué Pedro sacó la espada y le cortó la oreja cuando hablan del amor. Él es nuestro maestro, nos va a enseñar, nos guiará a toda la verdad, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Dios quiere, hermanos, que conozcamos vez tras vez mejor a Dios a través del Espíritu Santo. Y esto es importante en la iglesia. Necesitamos compartir nuestra fe, la misma fe. Necesitamos compartir la misma doctrina, la sana doctrina, para que podamos nosotros ser lo que dice el versículo 5 en Efesios capítulo 4, un Señor, una fe y un bautismo. Pero necesitamos tener ese conocimiento de la palabra de Dios dado a través del Espíritu Santo cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Por ello, esto es importante en nuestras vidas. ¿Quieres unidad en la iglesia? ¿Quieres que estemos unidos? Realmente busca la comunión con Dios. Busca la comunión con el Espíritu Santo. Él está aquí. Está a tu lado todos los días. Consúltalo cuando lees la palabra de Dios. Y Él te ayudará a crecer para estar unido con tu hermano, con tu hermana, con todas las personas, con tu prójimo, así también para con Dios. Estemos de pie y oremos, hermanos. Padre, nuevamente te damos gracias, porque para ti siempre ha sido importante la unidad. Y desde el principio podemos ver la unidad, desde la creación. Y aún en el ministerio de Jesús, preocupado por la unidad, hace la oración de intercesión por aquellos que habían creído, pero también por aquellos que iban a creer, en el cual nos encontramos nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a buscar esa comunión contigo. Sabemos, Padre Celestial, que es difícil, pero es más difícil tener una comunión unos con otros como seres humanos. Pero es tu oración, deseando que lleguemos a esa unidad en el vínculo de la paz. Porque si estamos unidos, Padre, va a haber paz entre nosotros. Si hay desunión, va a haber conflicto entre nosotros. Bendice pues a tu iglesia. Ayúdanos a crecer en la unidad y en el vínculo de la paz. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.